Buenos días, bienvenidos a todos a la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, a quienes agradecemos su apoyo como siempre, así como a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial por su apoyo a nuestro proyecto, por seguir estando ahí y bueno, pues por facilitarnos no solamente las conferencias que hacemos a lo largo del año, sino también el que se puedan impartir los cursos que damos aquí en la Casa de Cultura y que empezamos ahora y que bueno, pues hoy vamos a presentarles. Esta mañana pues yo les robaré unos 5 o 10 minutos para hacer esa presentación del curso, sobre todo para aquellos que se han inscrito ya o a quienes bueno, pues aún tienen alguna duda, y posteriormente hablará quien será la profesora a lo largo de todo el año, Tania Mamolar Nevado, quien bueno, pues nos presentará una conferencia en torno a Rávena. Como en cualquier presentación, lo primero sería saber quiénes somos. Caminos del Románico es un grupo de licenciados en Historia del Arte, Historia y de las Bellas Artes unidos por un interés común, el románico. En este sentido, bueno, pues casi todos nuestros objetivos están vinculados hacia la formación y divulgación del periodo de la Alta y Plena Edad Media. Nuestra sede está en Madrid capital, pero hacemos bueno, pues diferentes actividades no solamente en Madrid, sino también en San Lorenzo del Escorial y, como no, en Segovia. Bueno, pues dentro de nuestras actividades diferenciamos dos grandes grupos, aquellas que desarrollamos dentro del aula y aquellas de las que salimos fuera. Indudablemente, lo más importante de nuestras actividades son estos cursos monográficos anuales, que son los que impartiremos también aquí en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, unos cursos que constan de 30 sesiones, un total de 60 horas, arrancamos en octubre, terminamos en torno a mayo-junio, y bueno, hay un total de 10 monografías, como están viendo. ¿Qué otro tipo de actividades tenemos? Bueno, pues tenemos unos cursos técnicos dirigidos a un público en concreto. No he citado que en los cursos anuales el público es público adulto, pero no es necesario el que tengan una formación previa. En los cursos que hacemos técnicos, sí. También tendríamos seminarios y jornadas. Los seminarios tienen una extensión más corta, estaríamos hablando de un tema en concreto que desarrollamos en torno a 3-4 días, y las jornadas son unas jornadas que bueno, pues también desarrollamos en un fin de semana bajo un mismo prisma con diferentes ponencias y bueno, pues alguna visita o taller. En concreto, las jornadas las desarrollamos en Segovia. Este año pues las visitas han sido en Turégano, no en la capital, y bueno, pues realmente las hacemos siempre en torno a septiembre. Dentro de las actividades fuera del aula tendremos las conferencias. Para nuestras conferencias no solamente contamos con bueno, pues nuestro equipo docente, sino que en función del tema que vayamos a tratar contamos con unos u otros investigadores. Estas conferencias, como he citado antes, se desarrollan a lo largo del curso lectivo, no solamente en la Casa de San Lorenzo del Escorial, sino que bueno, pues también tenemos otros espacios como puede ser el Museo Arqueológico Nacional. En cuanto a nuestras salidas de campo, ¿qué es esto? Bueno, pues estaríamos hablando de salidas con nuestros alumnos dirigidas por nuestros propios docentes. Es decir, durante el curso el alumno va a estudiar, va a aprender, va a conocer sobre el románico a través de imágenes. A través de estas salidas lo que vamos a hacer es ir directamente a ver el románico in situ. Por supuesto, no somos una agencia de viajes, no están abiertas a todo el público, sino simplemente para nuestros alumnos. En cuanto a otras posibilidades, bueno, pues a raíz de la pandemia aprendimos algunas cosas, como puede ser la formación online, y en este caso pues, bueno, pues desarrollamos también a lo largo del año diferentes cursos con una duración más corta, estamos hablando de unas 12 horas aproximadamente de sesiones. Los docentes pues, siguen siendo de Caminos del Románico y la oferta empieza pues, en torno a octubre. Cuando me matriculo en una actividad, ¿qué es lo que puedo obtener? Bueno, pues por un lado la presencia, la asistencia a clase, así como unas claves que bueno, pues utilizaré para descargarme los temarios, sobre todo para esas ausencias que pueda tener durante el curso, y bueno, pues estar informado de todas las actividades que les he ido citando. ¿Cuáles son los cursos que vamos a impartir aquí, en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial? Cursos que, por cierto, quedan una plaza o dos más, no, creo recordar. Bueno, pues estaríamos hablando los martes las raíces del románico europeo, es decir, haremos todo un recorrido por qué sucedió o qué estaba ocurriendo en Europa antes de la llegada del románico. Los jueves hablaremos de la transición del románico al gótico.
Y bueno, por no extenderme mucho más, pues hablaremos ya de precio, es lo que menos nos gusta, pero ahí está, son 365 € al año. Si tienen alguna duda, cuando termine la conferencia pueden acercarse, comentamos, aclaramos y en todo caso también tienen el mail de secretaría @caminosdelrománico.com y pueden contactar con nosotros. Ahora sí, les dejo con Tania, esperando disfruten y que con esta conferencia sirva como inicio para ese curso del grupo de los martes. A ver, ahora, ya, perdón. Muy buenos días a todos, como siempre bienvenidos y agradeceros vuestra presencia y vuestro acompañamiento un año más en estos cursos que estamos presentando en el día de hoy aquí en la Casa de la Cultura. Como bien ha dicho Rocío, el tema que he elegido, que es Rávena, la ciudad de los mosaicos, es un poco porque forma parte de ese curso que vamos a impartir aquí los martes y es una manera pues, de ir poniendo los dientes largos para que veáis las cosas tan bonitas que vamos a impartir, que vamos a conocer y sobre todo que lo que me propongo con esta conferencia es crearos una nueva necesidad en vuestra vida que no sabíais que teníais y es la de conocer Rávena. Este año vamos a hacer un viaje a Rávena en octubre, que ha tenido tanto éxito que estamos pensando incluso repetirlo el año que viene. Así que si hay alguno que se quede con las ganas, que esté muy pendiente porque el año que viene seguramente volvamos a poder ver todas estas obras en persona, ¿no? Y bueno, pues Rávena es importante porque fue la última capital del Imperio Romano de Occidente, fue también capital del reino ostrogodo y capital del exarcado del Imperio Bizantino. Por lo tanto, es una ciudad que si no la conocéis ni en fotos ni en persona, hay que conocerla. Es una ciudad fascinante por su patrimonio, por la historia y sobre todo, pues, evidentemente, el atractivo que tienen todos sus mosaicos que decoran los interiores de los edificios y de las iglesias, aportando pues, bastante lujo, un aspecto suntuoso, muy refinado y además todas las obras, todas las iglesias son de distintas épocas, pero vais a ver cómo los mosaicos más o menos siguen una misma línea donde Bizancio y el mundo clásico siempre van a estar muy presentes. Nos vamos a centrar, por lo tanto, en tres etapas de esplendor. Cuando se convierte en capital del Imperio Romano, luego la capital del reino ostrogodo con Teodorico y finalmente como capital del exarcado de Bizancio. Estamos hablando de una cronología entre el siglo V y el VII. Y fijaos que estamos hablando de una época, estamos diciendo que Rávena tiene su momento de esplendor, hay tres épocas de esplendor, en un momento en el que en el resto de Europa la ciudad está en crisis, la ciudad está en declive, ¿no? Entonces, ¿por qué Rávena va a contracorriente? ¿Por qué Rávena es distinto al resto de ciudades donde ya han llegado los bárbaros también, donde las dinámicas son completamente distintas? ¿Por qué Rávena va, como digo, al contrario? Pues principalmente por los vínculos que tiene con Oriente y por esa ubicación estratégica en el mar Adriático que le permite ser el centro, ser el punto de conexión de una gran cantidad de rutas comerciales que van a unir todo el Mediterráneo con Italia y de ahí a la Galia y a Centro Europa, ¿no? Porque tened en cuenta que estamos en el mar Adriático y tenemos también el río Po, entonces hay rutas marítimas, rutas fluviales y Rávena va a estar justo en ese lugar. Por eso su dinámica, su evolución, su esplendor va a ser distinto al resto de ciudades europeas. Entonces, para entender un poquito esa situación, ese territorio, ese paisaje, pues vamos a, como digo, brevemente ubicarnos para ver dónde estamos y entender mejor ese éxito que estoy comentando, ¿no?
Bien, pues a día de hoy Rávena está en la comarca, en la región de Emilia-Romagna. Como veis, tenemos el Adriático a un lado. Y a día de hoy Rávena no tiene costa, o sea, hay que ir unos kilómetros para encontrar el mar. Pero en la antigüedad Rávena estaba a pie de mar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenía la costa muchísimo más cerca y por lo tanto estaba completamente rodeada de zonas pantanosas, lagunas, cursos fluviales, canales, como una especie de marismas, y todo estaría conectado por, como digo, esas pequeñas lagunas o esos canales fluviales. Tampoco tenían directamente un acceso al mar, sino que había pequeñas franjas, como dunas de arena, pero era una zona, como digo, con grandes extensiones de agua, y ese era el paisaje que definía Rávena. Para que os hagáis una idea, Venecia, ¿no? Sería otra de las ciudades que van a ser clave en el comercio de la época medieval y posteriormente, y que tienen un aspecto similar. Una zona, como digo, con grandes extensiones de agua, pantanos, lagunas, cursos fluviales, canales, entre el Adriático y el río Po. Aquí tenéis precisamente, aquí, esta es la línea de costa actual y esta sería la línea de costa en la antigüedad. Y esto que veis aquí de color gris serían los canales, bueno, pues todos esos brazos fluviales, o cómo entraba también el mar. Es decir, que era toda una zona, como estáis viendo aquí, rodeada de agua, pantanos, lagunas, diferentes ríos. Estos sí que son ríos, que son afluentes del Po, pero aquí veis cómo Rávena estaba justo en el mar Adriático, y luego hay diferentes canales, se van formando lagunas, zonas pantanosas, y esta va a ser la ubicación de la ciudad de Rávena en la antigüedad. Luego ya, como veis, pues con el paso del tiempo, los sedimentos de los ríos, las desecaciones que van haciendo los diferentes, bueno, que quieren cultivar o tener grandes extensiones de cultivo, entonces, bueno, pues se va ampliando el territorio. Pero este sería el territorio donde está Rávena. Esto es una reconstrucción digital precisamente de la imagen que hemos visto, ¿no? Esto sería el puerto, la zona de clase, y aquí vemos esas entradas, esas lagunas, esas zonas pantanosas y el desarrollo de la ciudad muy cerca del mar, cosa que ahora no es así como estamos comentando. Entonces tenemos la ciudad de Rávena aquí arriba. Esta zona sería el barrio de Cesarea y esta es la zona del puerto, ¿no? Van a ser los tres espacios más importantes de la ciudad. Entonces vamos a empezar con esa primera etapa de esplendor, que sería Rávena bajo el Imperio Romano. Entonces, según las excavaciones arqueológicas, se han encontrado cerámicas, se han encontrado bronces, probablemente hubo una presencia etrusca en todo este territorio, pero tenemos que esperar al siglo III a.C. para que Rávena empiece a tener ese vínculo y entre en la esfera de influencia del Imperio Romano. Estamos hablando en la época de la República. En esta época de la República se va a crear un primer asentamiento, un asentamiento pequeño, sencillo, pero completamente planificado. Tenemos una ciudad rectangular, como era propio del mundo romano, perfectamente organizada y planificada con este sistema ortogonal, una distribución de calles en cuadrícula, en el cual se considera que esto sería el foro. Aquí tenían también un anfiteatro, y todo esto que estáis viendo pues son palacios, domus, diferentes casas relativamente importantes que han dejado constancia arqueológica, ¿no? Todo este trazado, toda esta ciudad estaba rodeada por una muralla para su defensa, y luego discurría de norte a sur, como estáis viendo aquí y también aquí. Recordad, esta es la zona del puerto, las lagunas, y esta sería la ubicación de Rávena. La ciudad rectangular con su cardo, su decumano, y fijaos que estos son ríos y van a hacer que pasen por el medio de la ciudad, y luego esta vía sería la calzada norte-sur para conectarlo con otros territorios. Entonces, aquí estáis viendo la ubicación original.
Cuando llega Augusto, ya estamos en el Imperio, él va a convertir el puerto de Clase en la sede, en una base militar muy importante, en la sede de la flota militar romana. Entonces ahí ya vamos a ver que Rávena se convierte en una ciudad importante de carácter militar. Y luego también quería conectar distintos espacios, quería conectar el río Po con el puerto de Clase, y lo que va a hacer es una fosa, que es esta, no sé, lo pone aquí, Fosa Augusta, y es un canal del río Po, va a salir este canal para llegar directamente al puerto, es decir, para facilitar el comercio, la comunicación, el ir y venir de barcazas, de barcos y demás, ¿no? Entonces esa sería la Fosa Augusta, que iba en paralelo a la vía Popilia que hemos visto antes cerca de la costa. El emperador Claudio, pues, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer un arco triunfal, que es este, que es el que se conoce como Puerta Áurea, porque aquí había otro puerto que luego cayó en desuso, pero pues estaba aquí el puerto y la entrada triunfal, vamos a decir así, directamente, veis ahí, por el Decumanus, ¿no? Eso es lo que va a hacer Claudio. Y luego llegará Trajano y va a dar por fin agua potable a la ciudad de Rávena, porque va a construir un acueducto en el siglo II después de Cristo de unos 70 kilómetros de longitud. Por aquí lo veis. Este es el aspecto de Rávena. Por aquí tenéis el acueducto, aquí tenéis esa ciudad de época de la República con el canal que lo cruza, el anfiteatro, el teatro, el foro, las calles dispuestas de manera ortogonal y la muralla. Evidentemente, con el paso del tiempo, después de esa fundación en época republicana, se va a ir extendiendo tanto al norte como al este, fuera ya de la muralla. Y aquí tenéis el puerto de Clase, lo que hemos visto en el plano. Tenéis aquí las entradas, las lagunas y los canales. Aquí tenéis el otro puerto que os he comentado, que una vez que te bajabas del puerto, aquí tenéis la puerta áurea que hizo Claudio. Entonces, Rávena en este momento tiene una gran actividad, tanto militar, portuaria, comercial, agrícola. Es una ciudad bastante importante, como podéis ver, y ya con cierta entidad. Esta es otra perspectiva de esa misma reconstrucción tridimensional, que la verdad es que está fenomenal para hacernos una idea de cómo era. Y vemos lo mismo: el acueducto, el puerto, la puerta, el teatro, el foro, el canal y, bueno, pues ya el resto de canales, ¿no? Y cómo se va a ir extendiendo la ciudad fuera de la muralla. Cuando llegamos al siglo III, el siglo III y IV, pues va a ser un poco de decadencia, una etapa de decadencia, porque la flota imperial se traslada a Constantinopla, esa nueva Roma. Es una época de incendios, de demoliciones, muchos de los edificios públicos van a caer en desuso. Hay una bajada de la actividad urbana, hay destrucción de muchos de los edificios. Entonces, el siglo III y IV, pues, como digo, es un poco de crisis y de un momento crítico. Pero llegamos al siglo V y ahí tenemos una segunda, una etapa de esplendor, que es la que vamos a ver, que coincide con el momento en el que el emperador Honorio, que era el que había heredado el Imperio Romano de Occidente, decide trasladar la capital y la corte imperial desde Milán aquí a Rávena. Y diréis, ¿y por qué lo cambia aquí a Rávena? Bueno, el caso es que Milán estaba siendo atacada por los bárbaros, Roma pues tampoco era segura y, bueno, pues durante finales del siglo IV y principios del V la capital había ido cambiando por temas de seguridad, por los bárbaros y demás, y Honorio decide trasladar aquí la capital por varias causas. Por un lado, porque tiene una posición estratégica bastante interesante, está al lado del mar Adriático, con lo cual si el emperador tiene que escapar, lo tiene facilísimo, coge un barco y se va, pero si le tienen que defender, por aquí pueden llegar las tropas del Imperio Romano Oriental, es decir, que puede recibir también ese apoyo defensivo, y al tener la ciudad o al estar rodeada de lagunas, de marismas, y eso es una defensa natural. Entonces, por cuestiones, como digo, de seguridad, de defensa, por estrategia y por esa defensa natural y la cercanía al mar y las lagunas y tal,
todo eso va a favorecer que el emperador decida trasladar todo de Milán hasta aquí, hasta Rávena, ¿no? Entonces, bueno, con el traslado de la capital va a comenzar una nueva expansión urbanística y en este caso la ciudad va a crecer 4 veces su tamaño. O sea que, fijaos que llega fuerte Honorio por aquí y el resto de ciudades, repito, estaba en pleno declive en el resto de Europa. Entonces Rávena se va a convertir en una ciudad cosmopolita y abierta a todo tipo de influencias, ¿no? Entonces se van a volver a elevar las murallas, el puerto recupera su esplendor, la ciudad se va a ir ampliando. A ver, la calzada pues pasaría por aquí. Ahora veis que ya queda dentro de la ciudad, se va a convertir en la calle principal, es decir, que se extiende tanto que la calzada que estaba fuera se va a convertir en una calle que se queda dentro de la ciudad, ¿no? Hay también otras construcciones, va a hacer el palacio, el circo que estáis viendo aquí. Toda esta zona va a ser la zona del palacio, del circo. También se van a construir iglesias y demás, pero esta es como la zona palatina con el circo, que es lo que tenéis aquí. El palacio y el circo. Entonces, fijaos todo lo que crece. Este era en la época republicana, ¿os acordáis el dibujito? Luego va ampliándose por el norte y por el este y luego ya bueno, la fosa Augusta la sobrepasa y ya esa Vía Popili se convierte en una calle dentro de toda la ciudad. Entonces, va a reconstruir, como digo, las murallas, va a monumentalizar la ciudad, se va a construir un circo también. Y a finales del siglo IV, un obispo, en este caso católico, Orso, va a cristianizar una basílica, que es la que se va a conocer como Basílica Ursiana, y luego bueno, pues se va a ir ampliando con otros obispos. Se va a construir un baptisterio, que es el que conocemos como el baptisterio de los ortodoxos, y va a llegar por aquí Gala Placidia, que esta os gusta mucho. Ahí tenéis otra imagen de Rávena en su máximo esplendor en este siglo V. Aquí teníamos la antigua ciudad republicana con el canal central, el Cardo y el Decumano, otros canales. Esta sería la fosa Augusta, y como ya con esa expansión la fosa queda dentro de la ciudad y la vía pues, se convierte en una calle más y bueno, pues todas las casas, las domus y el entramado urbano. Entonces, Gala Placidia, Gala Placidia era hermana, bueno, Gala Placidia era de todo, era hija del emperador Teodosio, era hermana de Honorio y de Arcadio, era emperatriz consorte de Constancio III y era la madre del emperador Valentiniano III. A ver quién supera esto en la historia, ¿no? O sea, era emperatriz por los 4 costados, por padre, por hermanos, por hijos, por maridos y por todos. El caso es que ella va a construir o va a mandar construir esta iglesia de la Santa Cruz, de la Santa Croce, con una capilla dedicada a San Lorenzo, que es la que se considera su mausoleo, pero no hay constancia, no hay documentación que diga que esta señora fue enterrada en este lugar. Pero bueno, lo seguimos llamando mausoleo de Gala Placidia, pues un poco por entendernos entre todos. El emperador va a renovar el palacio imperial, entonces, como veis, a partir del siglo V es un tiempo nuevo, hay una nueva sociedad, una nueva religión y un nuevo poder político. Entonces, esta iglesia de Santa Croce, como estáis viendo, aquí tenéis el plano de cómo era en origen y cómo está en la actualidad. Fijaos que bueno, toda la zona de la cabecera está modificada en el siglo XV, el campanario es posterior, tiene 3 naves, pero veis que pasa una calle, por lo tanto no tiene su misma longitud. ¿Y qué ocurre? Que tenemos aquí el ábside, las naves, había un nártex y en los extremos de ese nártex o de ese pórtico es donde estaban estas capillas, una de ellas, esta en concreto, dedicada a San Lorenzo, que es el que tradicionalmente se considera el mausoleo de Gala Placidia. Y lo que nos está diciendo es cómo la nobleza, cómo la aristocracia está contribuyendo al embellecimiento de la ciudad con este tipo de edificios religiosos, ¿no? Entonces, al final, estas basílicas y estos mausoleos son una expresión
de ese poder que tenía la aristocracia. Ahí la tenéis, tanto a ella como el supuesto mausoleo. Y si os fijáis, pues el exterior es muy sencillo, de ladrillo, tiene una planta en cruz, completamente abovedada, los brazos son bóvedas de cañón, el centro es una cúpula y el exterior pues, presenta una decoración de tipo clásico, con arcuaciones, molduras, frontones, pero todo muy austero, muy sencillo y muy sobrio. Porque como dicen en las películas de Disney, la belleza está en el interior. Así que aquí lo tenéis. Si no, lo que os digo, si no habéis ido, hay que ir. Es impresionante. Además, aquí dentro no se puede explicar, con lo cual no lo vais a oír con mi voz detrás, como una chicharra ahí, sino que vais a entrar y lo vais a disfrutar. Nos dejan 5, 10 minutos, 15 como mucho, se pueden hacer fotografías, pero es entrar y empezar a mirar para todos los lados, hacer fotos muchísimas, y luego sí hay que explicarlo fuera, porque es muy pequeño y por temas de conservación no puede haber X personas, o sea, está todo muy controlado, el número de personas, de respiraciones y todo lo que se hace aquí dentro. Entonces, por eso no nos permiten estar mucho tiempo por temas de conservación, pero es maravilloso. Así que vamos a ver el interior, porque es uno de los mosaicos más importantes que hay en Rávena, precisamente porque estamos en una época de transición. Es una época que seguimos dentro del Imperio Romano, pero el cristianismo ya es oficial, ya es la religión oficial del imperio. Por lo tanto, técnicamente los mosaicos están hechos a la manera romana, pero la simbología, el concepto, el mensaje y la exaltación de la religión cristiana nos hace ver que ya es una obra, como digo, entre el mundo clásico y la etapa paleocristiana, ¿no? Por esa exaltación del cristianismo y por ese cambio, en este caso, del vocabulario, ¿no? Hay un nuevo lenguaje, un pensamiento más simbólico y se empieza a ver aquí. Bueno, fijaos que tenemos los cuatro brazos, entonces al fondo de cada uno de los brazos hay unos lunetos. Esto es lo que vamos a ver primero. Tenemos aquí este primer luneto en el que nos encontramos con una pastoral celeste. ¿Qué es una pastoral celeste? Pues aquí estamos viendo a Cristo como pastor, está sentado, vestido de dorado, con un nimbo y con la cruz del triunfo. Este Cristo ya está en el paraíso, Cristo ya está en el cielo y está rodeado de una serie de ovejas que son los cristianos, que son los fieles. Por lo tanto, Cristo es nuestro pastor que guía a los fieles al paraíso, y si nos guía al paraíso nos está guiando a la salvación y por lo tanto a la eternidad. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, Él me hace descansar en verdes praderas. Está perfectamente representado aquí ese salmo. Pero fijaos que efectivamente el mensaje, la doctrina es completamente cristiana, la simbología también, el comparar a los fieles con las ovejas, Cristo con el pastor, pero ¿cómo es el estilo? El estilo todavía hay un regusto clásico. Fijaos que cada una de las ovejas está ocupando un plano distinto. Podemos saber cuál está delante, cuál está detrás. Las piedras están más atrás que las ovejas. Cristo está sentado en un contraposto. Fijaos cómo las piernas van en una dirección, el cuerpo en otra, la cabeza en otra. Aquí hay como una especie de retorcimiento del cuerpo. Entonces, sí que vamos caminando hacia una planitud, a una falta de profundidad, pero aquí todavía vemos planos y vemos cierto volumen y bueno, pues, ciertos elementos del mundo clásico en cuanto al estilo, pero el mensaje ya es claramente cristiano. En otro de los lunetos tenemos a dos ciervos que están ahí como enmarañados en unos roleos también de tipo clásico, y justo debajo de la ventana lo que tenemos es una fuente. ¿Qué le pasa a estos ciervos? Que están sedientos y van a beber a la fuente. ¿Qué tiene esa fuente de especial? Pues el Salmo 42 nos dice: como el ciervo anhela corrientes de agua, así te anhela mi alma, oh Dios.
Nos está diciendo que los ciervos son los fieles que tienen sed de Dios y que por eso van a beber de este agua, para calmar no la sed física, sino la sed espiritual. Entonces, fijaos toda la simbología que hay detrás de todos estos mosaicos, que no son, ¡ay, qué bonitos los ciervos y los roleos que hay aquí!, sino que en ese momento la gente sabía interpretar todo esto. Ellos veían un ciervo y sabían que era el fiel, veían el agua y sabían que era el fiel sediento de la fe y de Dios, ¿no? O sea que no es algo meramente decorativo, que también, sino que hay un mensaje detrás. Y el otro de los lunetos es este, que precisamente lo que estamos viendo aquí es... ¿A quién? A ver. A San Lorenzo, efectivamente. Pero hay quien dice que es Cristo o hay quien dice que puede ser San Vicente, porque también le pusieron en la parrilla. Lo que pasa que San Lorenzo pidió que le dieran la vuelta porque ya estaba hecho de un lado y pidió que le hicieran del otro. Fijaos qué parrilla más moderna, que tiene ruedas, es portátil, para que te puedas llevar el objeto de martirio a cualquier sitio, ¿no? Bien. Fuera ya de bromas, tenemos aquí a San Lorenzo vestido a la manera clásica. Fijaos con qué energía, ¿no? Está entrando el vuelo que tiene la túnica, o sea, entra como triunfante, se echa la cruz al hombro, o sea, es decir, la cruz como triunfo, y luego fijaos, la vestimenta está muy agitada. Insisto en este agitamiento porque vamos a terminar la conferencia con unas túnicas muy rígidas. Entonces quiero que veáis el cambio, todo este movimiento, esta agitación, esta cosa como que parece que le está dando un aire, ¿no? y se está moviendo todo, cómo está un poquitín en diagonal, haciéndonos ver que está avanzando. Es una figura dinámica, con movimiento, corpórea, con volumen, ¿no? Y triunfante. Aquí le tienen preparado ya la barbacoa, porque así se lo tengo que explicar a los americanos cuando les traigo aquí al Escorial, al monasterio, cuando les tengo que explicar, pues aquí hay un santo, esta es la tradición, digo, parrilla. Claro, por parrilla no entienden nada. Entonces le digo, sí, barbacoa. Y entonces ya dicen, vale, ya sabemos lo que es. Entonces, para los americanos, San Lorenzo fue martirizado en una barbacoa, ¿vale? Para nosotros, una parrilla. Y luego aquí tenemos un armarium, que es donde se están guardando los evangelios. Bueno, San Lorenzo fue como tesorero, fue custodio, bibliotecario de todos los tesoros del Vaticano. Entonces, bueno, pues esta capilla está dedicada a San Lorenzo y parece ser que era un santo de cierta predilección en la familia imperial. Y además fue un símbolo de la ortodoxia y en contra de la herejía, ¿no? Tengo aquí otro texto de la Biblia, de Mateo 16, que dice: el que quiera seguirme, que coja una cruz. O sea que también estaría reflejada esa idea de lo que será posteriormente la cruzada, ¿no? Se llaman cruzadas porque van en nombre de la cruz. Y en este caso los evangelios pues son los que dan testimonio, ¿no? de Cristo, por eso también están ahí. Bueno, esos son los lunetos. Justo debajo de la cúpula tenemos unas parejas de apóstoles. Sí que es verdad que los únicos que podemos identificar son a Pedro y a Pablo. A Pablo porque el pobre tiene la frente bastante amplia, y luego San Pedro porque le han puesto ya canoso y con barba, ¿no? Fijaos otra vez que van vestidos con dalmáticas, van vestidos a la manera romana, clásica, con un rollo en la mano. Y en la parte de arriba hay como una especie de venera con perlas, aludiendo pues eso, a un espacio de cierta dignidad, de cierta importancia, como si fuera una especie de luz divina a la cual están mirando y se están dirigiendo. Fijaos que ya aquí no hay ningún tipo de espacio, las figuras empiezan a flotar, no hay un paisaje, no están, aquí todavía pesan. Fijaos que tenemos la sensación de que están bien asentados. Todo esto lo voy diciendo porque luego vamos a ir viendo cómo va modificándose, ¿no? Aquí hay, como digo, volumen,
Aquí vemos cómo pesan, cómo están bien asentadas en el espacio, y en el centro no tenemos ciervos, pero sí tenemos palomas. Lo mismo, es el fiel sediento de la fe, de la salvación y de Dios. Al final, pues el agua también es purificadora, por eso el bautismo es una forma de morir en el pecado para entrar a formar parte del cristianismo. Entonces el agua está siempre muy presente. Y la cúpula, ¿qué os voy a decir de la cúpula? Que es una auténtica maravilla, es para quedarte aquí tumbada en el suelo mirando a la cúpula, porque es hipnótica. Es que crees que estás realmente en otro mundo. Fijaos ese tono oscuro, azul, intenso, con toda esa cantidad de estrellas en dorado, con la cruz triunfante, ¿no? Como Cristo ha resucitado, Cristo ha salido victorioso, y esas estrellas están dispuestas de forma concéntrica, que es lo que nos provoca que sea algo hipnótico, y luego el contraste de esos colores, ¿no? Entonces tenemos la bóveda celestial, nunca mejor dicho, con el tetramorfos. Aquí tenéis dos, el águila de San Juan y el hombre de Mateo, que estaría en esta zona de las pechinas. Por aquí podéis intuir lo que os he puesto, a Pedro y a Pablo y otros apóstoles. Aquí tenéis Pedro y Pablo y otros apóstoles entre las ventanas y el espacio central. Aquí tenéis un poquito en detalle esa cúpula con esa cruz, como estoy comentando, que aludiría a ese triunfo sobre la muerte, ¿no? Y además de todo eso, nunca hay que olvidar el resto del repertorio decorativo, que es impresionante. Tenemos las cráteras, cestas, vasijas, de las cuales salen guirnaldas. Estas guirnaldas son muy características del mundo clásico, pero aquí ya vemos cómo poco a poco se aleja del naturalismo. Ya empezamos a ver cierta rigidez en la representación de estas hojas. No es algo tan vivo, sino que es más estático. Esta cinta es maravillosa y esta greca es impresionante porque tiene un efecto tridimensional. Y además cómo usa los colores, cómo va haciendo los degradados, es realmente increíble. Siempre nos detenemos en las escenas, pero la decoración complementaria, ¿no? Pues también es muy interesante. Y luego las bóvedas de cañón, todas están cubiertas con este fondo azul muy oscuro, y esas estrellas o esas flores que aludirían de nuevo que estamos en el paraíso, ¿no? Son las flores del paraíso. Y bueno, hay muchos, en las típicas tiendecitas de las iglesias o de los museos en Rávena, está en todo. Podéis comprar bandejas, manteles, camisetas, paraguas, todo con ese mosaico, con ese fondo. Incluso hay también juegos para que te hagas tu propio mosaico. Entonces, bueno, pues están muy metidos en Rávena con todo esto, pero es como el símbolo o el mosaico más característico de Rávena y se ve hasta en la sopa, vamos. Bueno, pues el otro edificio que se va a construir en esta época del Imperio Romano es el baptisterio ortodoxo o neoniano. ¿Por qué ortodoxo? Porque hay otro arriano, entonces es una forma de diferenciarlos. En este caso, el obispo Orso, a finales del siglo IV, va a levantar, va a mandar construir una basílica, un palacio arzobispal y un baptisterio, pero la decoración de dentro no la hace él, la va a hacer otro obispo, que es el obispo Neón. Por eso lo de neoniano, porque la decoración interior corresponde a este otro obispo. Planta del baptisterio centralizada, octogonal, y volvemos a ver que los exteriores sencillos, sobrios, austeros, porque todo el interés se vuelca precisamente en el interior. El interior también es espectacular, tampoco nos dejan estar mucho tiempo, pero bueno, lo suficiente para salir con la boca abierta también. En este caso la piscina bautismal está en el centro y luego está, como veis, cubierto por esa cúpula. En este caso, la decoración, no sé si más o menos la intuís, pero es una decoración de tipo también clásico, como era habitual en los palacios, mármoles, haciendo diferentes juegos geométricos, florales, de distintos colores, en todas las zonas bajas, en toda la zona como de los zócalos y el registro inferior del muro. Y luego, fijaos ya cómo los arcos, las enjutas, empezamos a ver los mosaicos, esos roleos tan clásicos,
Entre las ventanas tenemos una decoración de estucos y luego en la cúpula varios círculos concéntricos con diferentes decoraciones. Y bueno, lo interesante aquí es cómo en el momento en el que a ti te están bautizando, que en este momento te echaban así para atrás, porque era por inmersión, justo cuando a ti te están volcando en el agua, ¿tú qué estás viendo arriba? Estás viendo el bautismo de Cristo. O sea que ahí fijaos la conexión que se hace entre el catecúmeno que está siendo bautizado y la escena que tenemos en la parte de arriba. Bueno, por aquí tenéis un poquito más cerca estos estucos que están entre las ventanas, imitando un poco los mármoles, y tenemos unos arcos de medio punto, una pequeña arquitectura. Fijaos, aquí hay como 2 columnas, está formando un tímpano donde vemos veneras, y dentro de estas arquitecturas lo que tenemos son profetas. Están de pie, sentados, con los rollos o con códices, y arriba, en estos pequeños también como tímpanos, o pequeños lunetos, hay escenas. Puede haber simplemente animales, como estáis viendo aquí, leones o pájaros, pero aquí estáis viendo o intuís una traditio legis, es decir, Cristo está transmitiendo esa nueva ley a Pedro y a Pablo, y aquí estáis viendo a Cristo otra vez con la cruz a cuestas, triunfante, con el libro abierto, pisoteando a Satanás, Cristo triunfando sobre el mal. En otros que no tengo imágenes, pero aparece Daniel entre los leones, aparece también Jonás, es decir, que es un espacio un poco dedicado al Antiguo Testamento, a la salvación y demás. Si seguimos subiendo, en esa base de la cúpula nos encontramos con estos mosaicos en los que se representan pues, diferentes elementos vegetales, arquitectónicos, cortinajes, también un poco con esa sensación de perspectiva. Esto era muy habitual, si tenéis en mente alguna pintura de Pompeya o cómo eran las pinturas en el mundo romano, las arquitecturas fingidas, haciendo como pequeñas escenografías con ábsides, con sillas, con zonas con veneras, altares y demás, era bastante habitual. Entonces el mundo cristiano lo va a tomar también. Ahí estáis viendo un altar con los evangelios y 2 sillas y toda esa arquitectura. Pero quizás la silla más importante e interesante de toda esta franja es esta. Esto es una etimasia. La etimasia es un trono vacío que está esperando a la segunda llegada de Cristo. Es la presencia de Cristo en su ausencia. Es como un trabalenguas, pero mientras Cristo no está, este trono le está representando. Es el trono en el que se va a sentar cuando venga por segunda vez. Entonces, bueno, pues suele tener unos cojines de púrpura, como veis está muy decorado. Podemos poner encima una cruz, unos evangelios, una paloma del Espíritu Santo, elementos de la pasión de Cristo, pero representaría lo que os comento, la presencia de Cristo durante su ausencia y esperando a que llegue al final de los tiempos. Y si seguimos subiendo un poquito, aquí fijaos que es donde está todo ese conjunto de arquitecturas, de altares, sillas, y aquí está la etimasia. En el segundo círculo tenemos una procesión de los apóstoles. En este caso seguimos viendo esos fondos oscuros tan potentes. Fijaos cómo los cortinajes para demostrar o denotar que es un espacio de interés, de cierta dignidad. Y tenemos aquí a estos apóstoles vestidos a la manera clásica, con las manos veladas, siguiendo el protocolo imperial para dar testimonio de respeto, ¿no? Como cierto respeto, porque llevan unas coronas que son sus coronas del martirio, son sus coronas haciendo ver que han triunfado también sobre la muerte, y van intercalados con estos elementos vegetales también bastante naturalistas, muy carnosos, con un aspecto bastante real. Entonces veis que se van intercalando. ¿Qué hay que destacar aquí? Que las figuras todavía tienen cierta flexibilidad, tienen movimiento. Fijaos que cada uno tiene una postura, unos miran hacia adelante, otros se giran, unos ya tienen el pie avanzado, otros no. El movimiento de las túnicas. O sea, aquí hay volumen, aquí hay naturalismo, todavía estamos cerca de la realidad, hay movimiento, hay dinamismo y figuras relativamente con cierta flexibilidad, ¿no? Mientras que en la parte central tenemos ahí el bautismo de Cristo. Fijaos que estamos en un ambiente natural, tenemos a San Juan Bautista con su piel, vestido con esta piel. Fijaos la musculatura, tiene un buen muslo, ¿no? San Juan. El
El bíceps también lo tiene bastante potente, fijaos los pectorales, es decir, aunque suene así a broma, pero es que os tenéis que fijar en la corrección anatómica de esta figura, cómo está perfectamente asentado. Estoy insistiendo en esto porque luego vais a ver el cambio, ¿no? Cristo dentro del río Jordán, recibiendo ese bautismo, en ese momento aparece la paloma del Espíritu Santo y la voz de Dios diciendo: este es mi hijo, por lo tanto, una trinidad y una teofanía justo después del bautismo. Y por influencia del mundo clásico tenemos aquí la personificación del río Jordán. Es una divinidad de carácter pagano, los ríos se podían representar mediante este tipo de figuras, como muy cercanas a Poseidón o a Neptuno, y aquí estáis viendo al río Jordán. Fijaos que Cristo, un Cristo barbado, también con una anatomía bastante correcta, los pectorales marcados, la tripa también, y bueno, pues cercano, como digo, a esos modelos del mundo clásico. Bien. Eso es lo que se hizo en Rávena en la época del Imperio, que a nosotros nos interese con respecto a los mosaicos. Vamos ahora a seguir avanzando en nuestra cronología y vamos a ver qué pasó en el reino ostrogodo, siendo Rávena esa capital del nuevo reino. Este será un segundo periodo de esplendor que transcurre entre el 493 y el 540 y en este caso coincide con la llegada de Teodorico al frente de las tropas ostrogodas. ¿Quién era este señor? Pues era el rey de los ostrogodos, que va a ser educado y criado en Constantinopla. ¿Por qué? Porque en este momento era muy común que los hijos de los jefes militares godos estuvieran como rehén en Constantinopla para que ambas partes cumplieran con lo que se había pactado, ¿no? Entonces él va a estar hasta aproximadamente los 18 años en Constantinopla. Entonces imaginaos, él mentalmente no es godo. Toda su educación, toda la cultura es grecolatina. Él va a ser amigo del emperador Zenón, él le va a nombrar patricio, magister militum. Entonces él, como digo, está dentro del mundo bizantino y va a ser criado y educado como las élites de la aristocracia. Entonces él, como digo, pues está inmerso en ese modelo social, político, económico y cultural del mundo bizantino. Insisto en esto porque luego se va a ver en las obras que él va a mandar construir. Y con respecto a la religión, él no trató de imponer ninguna creencia, sino que él era favorable y defensor de la coexistencia tanto del cristianismo católico como del cristianismo arriano. De hecho, el poder en Rávena lo van a ejercer los latinos, mientras que la parte militar será para los ostrogodos. O sea que hubo ahí una dualidad administrativa y se ve claramente la admiración y la cultura de Teodorico por el mundo bizantino. Entonces, él va a mantener esa capitalidad. Rávena sigue siendo la capital a pesar del cambio de poder y de nuevo vuelve a expandirse la ciudad y ahora ya sí el vínculo con Oriente va a ser mucho más fuerte, ¿no? Porque Teodorico es mandado aquí a Italia por el emperador para derrocar a Odoacro y para tener a Teodorico al frente, ¿no? Entonces va a haber un vínculo muy fuerte ya con Oriente, va a ser el referente, como estamos viendo, por esa cultura que él tiene. Y, como todos, pues va a emprender una serie de obras públicas, pues como os decía, se van a desecar muchas zonas pantanosas para poder tener más terreno de cultivo, se va a incentivar también el comercio, por lo tanto el puerto vuelve a desarrollarse otra vez. Todas las rutas comerciales del Mediterráneo confluyen aquí, o sea, es un claro antecedente de Venecia, o sea, es un predecesor, ¿no? un precursor de luego esa ciudad comercial que va a ser también Venecia, pero en este momento era Rávena, el centro comercial y la ciudad comercial, y donde llegaban todas las rutas es Rávena, era la zona de comunicación, la ciudad de comunicación entre Oriente y Occidente, ¿no? Va a restaurar el acueducto, el palacio imperial, va a construir una iglesia palatina, que es San Apolinar el Nuevo, va a construir una catedral, un baptisterio, que es el de los arrianos. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que la fosa de Augusto la va a desecar y se va a convertir en otra de las calles importantes y principales, es esta, la Platea Mayor. Por aquí estaba la fosa de Augusto, ese canal de agua. Bueno, pues ahora ya lo van a desecar porque la ciudad ha crecido tanto
bueno, pues que necesitan una calle ancha, una calle grande, y por eso veis que se llama Platea Mayor, o sea, la calle mayor, ¿no? Ese sería el nombre. Y bueno, pues también va a hacer un cementerio y él se va a construir un mausoleo también a las afueras. Fijaos, aquí tenemos Rávena con toda ese agua, esas marismas, esos pantanos y demás. Aquí es donde se va a construir su mausoleo. Esta es la Vía Popilia, que luego quedará ya dentro de la ciudad. Y bueno, pues los diferentes, aquí estaría el puerto. ¿Qué ocurre con su mausoleo? Que es un auténtico símbolo de poder, es una manifestación de su legitimidad, y vemos cómo en el resto de Rávena se está utilizando el ladrillo y él, como demostración, como digo, de poder, va a hacerse su mausoleo en piedra. Claro, en Rávena no había piedra. Esta piedra va a traerse del otro lado de Istria y el techo es una sola pieza de no sé cuántas toneladas. Entonces ahí estamos viendo cómo los modelos y las formas de enterramiento que va a utilizar Teodorico derivan de las formas de enterramiento de los emperadores romanos y, por lo tanto, una demostración y una exaltación de su poder. Bueno, pues la obra más importante, una de las más importantes que se van a hacer en esta época, es San Apolinar el Nuevo. Esta va a ser la iglesia palatina. El palacio, lo único que se conserva es esta fachada, y al lado del palacio se construye San Apolinar, pero en este momento no se llamaba San Apolinar, sino que estaba dedicado al Salvador. Era la iglesia de Cristo Salvador. Está también muy modificada en épocas posteriores, pero bueno, era una iglesia, como veis, de 3 naves, con arquerías, techumbres de madera, un ábside, y estaba también repleta de mosaicos. Esos mosaicos se distribuyen en 3 registros. El registro superior, que estáis viendo aquí, se van alternando unas, a ver si lo tengo, aquí. Se van alternando esta especie como de conchas con coronas, con la cruz y las palomas, con escenas de la vida de Cristo, ¿no? Todas las escenas de la vida de Cristo las tenéis aquí arriba. Y luego, entre las ventanas, tenemos de manera individualizada una serie de profetas, pues vestidos también a la forma clásica. Eso es lo que queda de época ostrogoda, es decir, se hace una iglesia, se cubre con mosaicos, pero aquí tenéis al registro intermedio, que serían los profetas. Y luego el tercer registro, a ver, que sería este, que es el que está más cercano a la arquería, solo se conserva el principio de la procesión. Solamente se conserva uno y otro, los extremos, que corresponden al palacio, que es el palacio del propio Teodorico. Fijaos además las arquerías, por aquí veis laureles, también hay coronas, los cortinajes. Esto no deja de ser es un frontón con una portada triple. Esto sería la galería, ¿no? para acceder a esta zona. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegan los bizantinos, esa procesión que había aquí, las figuras que había en el palacio, pues eran Teodorico y su corte. Y habría escenas del mundo arriano, y los bizantinos llegan y dicen, no quiero ver nada que pueda recordar o ser arriano. Entonces, toda esa franja, perdón por el mareo, esta de aquí, que tendría Teodorico a sus santos, a su corte, a él, a tal, se va a eliminar en época bizantina y se va a disponer esta decoración que tenéis aquí. No sé si os estoy enredando más. Aquí estaba toda una procesión y toda una serie de figuras de Teodorico, su corte y escenas del mundo arriano, y cuando vienen los bizantinos, toda esta franja se elimina, a excepción del palacio y del puerto de clase. Es lo único que queda de esa franja de la época ostrogoda. ¿Qué ocurre? Que aquí habría gente. ¿Cómo lo sabemos? Porque se han dejado una mano y parte del brazo. Entonces aquí habría figuras que estarían en distintas posturas, ¿no? Con las manos más o menos extendidas. Entonces las han eliminado, han puesto los cortinajes y esos fondos oscuros, pero las columnas, algunas, todavía se puede intuir. No sé si aquí veis un poquito, por aquí hay otra, esta de aquí. Entonces, por eso sabemos que aquí había figuras. Y este sería el puerto de clase.
el puerto no era un puerto directamente al mar, sino que tenía un canal. De ahí esas dos torres circulares que estarían flanqueando esa entrada a una especie como de ría o de canal para llegar al puerto, que estaría también completamente amurallado, como estáis viendo aquí. Estas dos son las únicas que quedan del mundo de la época ostrogoda en esa tercera franja de San Apolinar. Y el otro edificio que se conserva de este momento es el baptisterio arriano, que en este caso era el baptisterio de la catedral denominada Santa Resurrección, que actualmente es el Santo Espíritu, pero está bastante modificada. Y si os fijáis, pues es una planta parecida a la que hemos visto de los ortodoxos, ¿no? Es decir, una planta centralizada, octogonal, ladrillo, sencillez, sobriedad, y de nuevo tenemos que entrar para ver esa suntuosidad. Aquí está más limitada la cosa porque los mosaicos solo se conservan en la cúpula, el resto está completamente desnudo, pero cuando se han hecho excavaciones arqueológicas se han encontrado 170 kilos de teselas. Eso demuestra que toda la superficie estaría cubierta con mosaicos. Fijaos que es el mismo tema. Tenemos a Cristo, el bautismo de Cristo en la parte superior y una procesión de apóstoles, pero claro, fijaos, ahora lo entendéis, ¿no? Fijaos en San Juan Bautista. ¿Dónde están esos músculos? ¿Dónde está ese muslo potente? ¿Dónde está el bíceps? Fijaos que es que parece que se va a caer para atrás. No está bien asentado, está como bailando. Cristo, pues ya es un Cristo imberbe, el cuerpo ya es también distinto y aquí se le ha dado como más importancia al Jordán, que tiene estos cuernitos de como patas de cangrejo, ¿no? Y aquí tenéis la crátera, esta vasija desde donde sale el agua para formar el río Jordán. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estamos ya alejándonos del mundo romano, del mundo clásico, del mundo realista, del naturalismo, vamos a algo más conceptual, más espiritual, más estático, más rígido. Aquí tenéis la procesión de los apóstoles, con las palmeras, también con las coronas. Y bueno, aquí veis que ya resulta todo un poco más plano. También tenemos una etimasia bastante elaborada, flanqueada por Pedro y por Pablo. Ahí los veis con el rollo y con las llaves. Y aquí tenéis la comparativa, el baptisterio arriano y el baptisterio de los ortodoxos. La composición es muy parecida, pero como digo, en uno se aprecia ese mayor naturalismo de época clásica y una actitud más tensa, más rígida en el caso del baptisterio arriano, con figuras más planas, menos dinámicas, porque ya vamos buscando más el mensaje que el deleitarnos con la forma, ¿no? Aquí también veis esa comparativa de las dos procesiones, ¿no? Aquí ya vemos que los rostros son más estereotipados, es todo más rígido, no tienen todo este movimiento de las túnicas y bueno, pues va cambiando la estética. Y la última parte, o la tercera etapa de esplendor, sería el exarcado de Rávena, es decir, que va a ser la capital de este exarcado que formaba parte del Imperio bizantino. Bueno, pues en el año 540 van a llegar aquí las tropas imperiales mandadas por Justiniano, llegan Belisario, llegan Narsés y en el 540 toman Rávena, dentro de esa política que tenía Justiniano, que era la Renovatio Imperii, y consistía en volver a conquistar o a tener bajo su mando la mayor parte del territorio del imperio que se había perdido en manos de los bárbaros y que todo ese territorio estuviera bajo el gobierno de una sola persona, que sería él, y bajo una misma religión, que sería la religión católica, porque él, como heredero de los césares y de los emperadores romanos, bueno, pues era muy religioso, que consideraba que tenía esa obligación, ¿no?, de mantener una sola religión en el Estado. Así que eso sería la Renovatio Imperii. Justiniano, pues ya lo conocéis, muy habilidoso a la hora de escoger a sus colaboradores, hizo un corpus jurídico, creó universidades, quería propagar la fe verdadera, en este caso el cristianismo, y volvió a dominar todo el Mediterráneo con las conquistas en el norte de África, en el sur de la península, fijaos, toda Italia, más todo el imperio bizantino.
Entonces tenía un ejército muy potente, un ejército muy disciplinado, una economía también saneada, y eso es lo que le va a permitir emprender todos estos programas tan ambiciosos y también constructivos, ¿no? Ten en cuenta que él es el que va a mandar construir Santa Sofía. En el caso de Rávena, pues era una sede episcopal que se va a elevar a archidiócesis, y al frente va a poner a Maximiano, que va a ser el arzobispo, que junto con el exarca y el arzobispo van a ser las dos figuras de poder del exarcado, y a partir de ahora, si antes ya había vínculo con Oriente, ahora mucho más, ¿no? Sobre todo directamente con Constantinopla, que era la capital del imperio. En este caso se va a construir pues, bastantes monumentos, y seguramente el que más os guste es el de San Vital. Se va a redecorar San Apolinar el Nuevo y se va a construir San Apolinar in clase. A partir del siglo VIII llegan los lombardos y el exarcado de Rávena desaparece. Entonces aquí volvemos a lo mismo, la técnica es una técnica romana, pero lo que buscan en el mundo bizantino es el efectismo, los contrastes lumínicos, los contrastes de luces y sombras, que la luz no es de este mundo, ¿no? Que esa luz que ellos quieren transmitir con esos reflejos, porque las teselas normalmente eran de oro, quieren transmitir una emanación de la divinidad, es decir, es Dios que se materializa en forma de luz, y van formando esos destellos, esos reflejos que impactan muchísimo, ¿no? Procopio, que era el cronista, el historiador de Justiniano, dijo de Santa Sofía: los destellos de la luz impiden al espectador detener su mirada en los detalles, cada uno de ellos atrae la vista y la conduce hacia el otro. El movimiento circular de la mirada se reproduce hasta el infinito, pues el espectador no es capaz nunca de elegir en todo el conjunto lo que sería de su preferencia. Es decir, que entras en una de estas iglesias repletas de mosaicos bizantinos, con destellos, con reflejos de luz, con colores, con piedras preciosas y tal, y no sabes dónde atender, porque es que todo se te mueve, ¿no? de la suntuosidad y del lujo que hay aquí. Y bueno, ahora lo veremos, cómo ya se ha cambiado y es todo mucho más plano. Vamos rápidamente con San Vital. Se empieza a construir en época de los ostrogodos. Teodorico muere, su hija Amalasunta era la reina, y va a ser el obispo eclesio cristiano católico el que empiece la construcción, pero va a ser Maximiano ya en época bizantina cuando realice la decoración interior. Y volvemos a lo mismo, exteriores austeros. Planta centralizada, octogonal, también ha sido muy modificada en épocas posteriores. Fijaos toda la decoración barroca, todas esas pinturas, y los mosaicos están concentrados en la zona de la cabecera. Aquí tenéis la planta octogonal, tenéis un deambulatorio, el espacio central con la cúpula, y la zona del presbiterio de la cabecera, que es donde están todos estos mosaicos. Empezamos por el arco triunfal. Fijaos que lo tenéis aquí, el arco triunfal, y esta sería la imagen. Tenemos un conjunto de medallones presididos por Cristo Salvador, y todos estos son los apóstoles, pero también están incluidos los hijos de San Vital, que eran Gervasio y Protasio. Según la tradición, San Vital era médico, estaba casado y tenía esos dos hijos. Si nos acercamos un poquito, fijaos este Cristo siriaco, barbado, flanqueado por Paulus y por Petrus. Fijaos la planitud ya, la falta de realismo, cómo se empiezan a crear estereotipos, y fijaos cómo en los elementos decorativos sí tienen volumen, sí tienen sombras, sí tienen luces, sí que hay un modelado, hay un volumen que contrasta con la planitud de todas las figuras. Entonces aquí tenéis en ese arco triunfal, en el interior, en el intrados, a Cristo con todos estos apóstoles. Una vez que pasamos tenemos una bóveda de arista. Fijaos cómo las aristas están marcadas por estos elementos vegetales y parten de un pavo real. El pavo real es símbolo de inmortalidad. En el centro, aquí en detalle, un Agnus Dei, también muy potente. Este cordero viene del gimnasio, está bien fuerte. Y el fondo celestial, el cordero místico. Otra vez Cristo ha sido sacrificado como un cordero, pero ha salido triunfante y ha resucitado. Fijaos también que le rodea esta orla de carácter vegetal. Y luego le están sosteniendo estos 4 ángeles
que están también dentro de todos estos roleos con pequeños animales de gusto clásico, porque fijaos que son hojas carnosas, ¿no? que se ve ese naturalismo, y aquí veis a esos ángeles sosteniendo esa pequeña cúpula celeste donde está el Cordero. Una vez que hemos entrado, tenemos a un lado este arco, o sea, bueno, esta triple arquería con 2 columnas y una especie de luneto, y arriba también, porque hay como una tribuna. Y lo que tenemos aquí, vamos a ir poco a poco, tenemos a Abel y Melquisedec. Diréis, pero estos no son a la vez. Claro, Abel es anterior a Melquisedec, pero ambos están haciendo una ofrenda. Fijaos que tenemos un altar con una perspectiva abatida para poder ver el pan y el vino que hay encima. Tenemos una perspectiva también invertida en el que el punto de fuga está fuera de la escena. Abel está ofreciendo un cordero y Melquisedec está ofreciendo pan. Aquí fijaos como un escudo protector que sale del cielo, veis el cambio de color, la mano de Dios, la Dextera Dei, para afirmar o para recibir esas ofrendas y ese sacrificio, y luego 2 pequeñas arquitecturas que crean un poquito de profundidad, pero fijaos cómo el paisaje se va esquematizando, se va haciendo conceptual, no es nada naturalista. ¿Qué hacen estas 2 personas aquí que no tienen nada que ver el uno con el otro? Bueno, pues están representando una escena vinculada con la Eucaristía. Abel porque está ofreciendo un cordero, y Melquisedec era un rey sacerdote de Salem que cuando pasó a Abraham con un botín de guerra, después de ir a ayudar a su sobrino Lot, le dijo, me tienes que dar un poquito, ¿no? El diezmo. Entonces es el momento en el que hay una unión de Iglesia y Estado, es la instauración del diezmo, y Melquisedec le ofrece a Abraham pan y vino. Entonces son 2 ofrendas del Antiguo Testamento, o son 2 escenas, mejor dicho, del Antiguo Testamento que prefiguran la Eucaristía del Nuevo Testamento. En la parte de arriba tenemos a Moisés, aquí Mose, que se está descalzando, porque veis todo esto son las llamitas de la zarza ardiente. Y luego aquí tenéis a Isaías, porque es el que va a profetizar que Cristo nace, o que va a venir el Mesías y que va a nacer en Belén. Y más arriba tenemos a 2 de los evangelistas, aquí tenéis a Mateo, aquí tenéis a Marcos. Fijaos que tienen su atril, con su estilográfica, con su tinta, están escribiendo en códices, sin embargo tienen rollos todavía. Estamos en una época de transición entre el rollo y el códice, entonces bueno, están como recibiendo la inspiración de su símbolo parlante, ¿no? de ese tetramorfos. Y al otro lado, fijaos que volvemos a tener un luneto. Aquí tenemos a Moisés recibiendo las tablas de la ley, tenemos a Jeremías, que también va a profetizar sobre la vida de Cristo, y tenemos a Juan y, ¿quién me queda? Lucas. Y por encima, cráteras, roleos, pájaros. Fijaos que todo es alusivo a la salvación, a la Eucaristía, a la liturgia, a las ofrendas. ¿Qué tenemos aquí? Pues los ángeles de Mambré. Abraham ya era muy mayor, Sara también. Dios le había dicho que iba a ser el padre de una gran nación, pero ahí no había hijos por ningún sitio. Y de repente se presentan estos 3 como si fueran peregrinos, forasteros, y Abraham, como judío, pues va a recibirles con la hospitalidad correspondiente. Están en un encinar, por eso este árbol, saca el corderito, saca el pan. Luego se han identificado estas 3 figuras como ángeles, incluso es una representación de la Trinidad, porque parece ser que hablaban a la vez, y les dice, bueno, que el año que viene vamos a volver, que vais a tener un hijo. Y dijeron, sí, venga. Y nació Isaac, que significa sonrisa. Entonces, ¿qué le pide Dios cuando nace Isaac? Que lo sacrifique. Igual que Dios va a sacrificar a su hijo Cristo. Entonces aquí estamos viendo una prefiguración, es decir, una escena del Antiguo Testamento que tiene correspondencia con una escena del Nuevo Testamento. Y lo que nos está indicando es la fe ciega en Dios que tenía Abraham y la obediencia absoluta a Dios. Fue una auténtica prueba, ¿no? Aquí veis cómo le detiene la mano. Moisés recibiendo las tablas y Jeremías. Aquí unos ángeles con esa cruz que si hay algún asturiano le puede recordar a la Cruz de la Victoria y demás. Aquí tenéis en detalle esas escenas. Fijaos otra vez la falta de perspectiva, de profundidad completamente matemática, la esquematización del paisaje, las figuras más planas, ¿no? Todo se va avanzando hacia el concepto y hacia el símbolo. Aquí tenéis a Moisés y a Jeremías, que ya lo hemos visto.
y los dos evangelistas que nos faltaban. Y si vamos ya a la zona del altar, del ábside, pues en el ábside tenemos a un Cristo cosmocrátor, imberbe, flanqueado por su corte celestial, que son estos dos ángeles, y a un lado tenemos a Ecclesius, precisamente con la maqueta de San Vital, y al otro lado a San Vital recibiendo la corona del martirio de Cristo. Abajo un paisaje completamente conceptual con los 4 ríos del paraíso. En la parte de arriba, pues todo un repertorio clásico, como decíamos, de cráteras, animales. Tenéis aquí también a Jerusalén y a Belén, ¿no? Como el lugar del inicio del nacimiento y de la muerte de Cristo. Y lo más interesante pues, es el cortejo de Justiniano y de Teodora, ¿no? En este caso, bueno, pues están en los laterales, aquí, ellos están haciendo también como una ofrenda a la divinidad. Fijaos que todos están a la misma altura, esto se llama isocefalia. Justiniano es el que ocupa el lugar central, fijaos cómo abre más las piernas, cómo su manto ocupa más espacio, porta una patena, va lujosamente vestido, mirando al frente. A un lado estaría acompañado por el arzobispo Maximiano y por otros sacerdotes, y al otro lado por el ejército. Él está en medio. El ejército, el poder militar a un lado, el poder militar a un lado, el poder religioso al otro, y él como la unión de todos esos poderes, ¿no? Incluso, fijaos, la planitud, la falta de espacio, la falta de profundidad, pero los rostros tienen cierto aire de retrato, como que hay un intento de personalizar o de individualizarles, ¿no? Pero ya vamos viendo como los ojos son muy grandes, son más expresivos, porque al final los ojos pues, son el espejo del alma, ¿no? Y eso es lo que quiere transmitir el cristianismo. Ahí veis el crismón, fijaos cómo las lanzas antes de Velázquez ya las usaron aquí para crear esa profundidad porque está dispuesta de forma oblicua, y luego fijaos el jaleo que tienen de pies, también un poco para crear esa sensación de que uno está detrás de otro, ¿no? Y en el cortejo de Teodora también es muy interesante porque fijaos que en el de Justiniano no había absolutamente nada, y aquí vemos una cortina que da a algún lugar que no sabemos cuál es, una fuente, una venera, otra cortina. Aquí ya hay como una mayor ambientación, ¿no? En este caso hay 2 figuras masculinas que le están indicando a Teodora por dónde tiene que ir. No sabemos si está saliendo de palacio, si le están indicando dónde está el matroneo, o simplemente es un espacio que no existió, acompañada de doncellas también lujosamente vestidas, y el detalle bueno, aquí las veis más de cerca, fijaos todas las joyas, las coronas, las telas, la variedad de las telas. Y en la parte inferior, bueno, aquí veis también a todas las doncellas de Teodora, a estos, dicen que son eunucos o chambelanes, bueno, como mayordomos. Y en la parte de abajo de la túnica de ella lo que vemos es una epifanía, es decir, que los emperadores están haciendo una ofrenda a la divinidad igual que los Reyes Magos hicieron esa ofrenda a Cristo, o sea, están como emulando o va en paralelo, ¿no? Todas esas ofrendas. Y ya rapidísimo volvemos a San Apolinar porque ahora se va a decorar esta franja, ese registro que hemos dicho, se van a poner un cortejo, una procesión de santas, fijaos también cómo ya van vestidas a la manera bizantina, fijaos las joyas, los peinados, las coronas, veis que ya no están tan asentadas en el suelo, que flotan un poco más, no tienen tanto peso, son figuras ya completamente estereotipadas, es un prototipo de mujer, un prototipo de hombre, se busca la espiritualidad y bueno, pues ya no hay tanta corrección anatómica, está dentro de toda esa vestimenta. Y van también alternadas con esas palmeras aludiendo a que están en el paraíso. Toda esa procesión de mujeres llegan aquí, a esta epifanía, donde por primera vez ponen los nombres Baltasar, Melchor y Gaspar, vestidos a la manera oriental, a la forma persa, con sus gorros frigios, manos veladas, con las ofrendas y con un paso hacia adelante, haciendo ver que están avanzando, hay cierto movimiento. Y ya podemos ver las 3 edades, el joven, el maduro y el anciano. ¿Dónde van estas ofrendas? A una virgen entronizada con el niño, flanqueada por esta corte celestial. Veis que ya falta ese movimiento y ese dinamismo que hemos visto antes.
y del Palacio de Teodorico sale la procesión de hombres, de santos. Fijaos que todos, no lo he dicho antes, tienen los nombres aquí arriba, pero los rostros son muy estereotipados, son arquetípicos, o sea, no hay una intención de individualizar a nadie. Vestidos a la manera clásica, veis que ya no hay tanta variedad en las túnicas ni en los rostros, se va alejando del naturalismo, ¿no? Ya es una estética completamente bizantina y llegan a este Cristo en majestad rodeado de estos ángeles. Y la última, San Apolinar in clase, que lo más llamativo donde se conservan los mosaicos es en la zona del ábside. In clase, acordaos que es la zona del puerto. Pues tenemos aquí a San Apolinar, que fue el primer obispo de Rávena, Santus Apolinaris, en un paisaje bucólico como pastoril, con las ovejitas, y las contáis son 12, así que son los apóstoles. Y luego en la parte de arriba una cruz gemata sobre un fondo estrellado, flanqueado por estas 3 ovejas y estas 2 figuras. Esto es una transfiguración. Es el momento en el que Cristo sube a un monte con Pedro, Juan y Santiago, sale una luz, él emana una luz y dice: esto no se lo contéis a nadie hasta que yo no me muera y resucite. O sea que está anticipando la pasión y la muerte. Y también se aparecieron Moisés y Elías. Entonces, y la mano de Dios, que la estáis viendo aquí, fijaos, ese fondo dorado, veis que no todo el dorado es igual porque la superficie es irregular. Entonces eso va provocando distintos reflejos y distintos destellos, ¿no? Y es que ¿por qué no han puesto un cielo? ¿Por qué no han puesto un paisaje? Porque esa luz es la luz de Dios, ¿no? Es Dios materializándose en forma de luz. Y luego fijaos todo el detalle de las gemas. Si nos acercamos un poquito más, en el centro tenemos la figura de Cristo. Fijaos las teselas, ¿no? Y cómo unas brillan más, otras menos, y cómo con la luz de las velas de la época esto sería fascinante y crearían un ambiente sagrado, de recogimiento, de creer realmente que estás dentro de la Jerusalén celestial, ¿no? Ahí tenéis a Moisés y a Elías. Y ahí tenéis el detalle de San Apolinar con las ovejas también musculadas. A los lados pues tenemos a los arcángeles, San Gabriel y Miguel. Y bueno, pues esto ha sido el recorrido por las diferentes etapas de esplendor de Rávena, en las que bueno, hemos ido tratando un poco cómo era el territorio, un poquito de introducción histórica de cada una de las etapas que hemos visto, y luego nos hemos centrado principalmente en los mosaicos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os haya generado ese interés por ir a Rávena, y si queréis ver más del mundo bizantino, pues os animo a que vengáis los martes a clase, porque el curso que vamos a dar los martes, pues vamos a hablar largo y tendido de la época paleocristiana, del mundo bizantino, los carolingios, y bueno, pues así completáis la visión de hoy. Así que nada, muchas gracias a todos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. A ver, por ahí alguien levanta la mano, José. Hola, buenos días. Hola. Acércatela a la boca. Si no... Vale. Ahora sí. No, me gustaría saber cuándo empieza a representarse a Cristo muerto en la cruz, porque lo que estamos viendo constantemente es Cristo buen pastor, Cristo sabio, Cristo que da doctrina en todos los lados y vivo además, ¿no? Es decir, en esa época, yo creo que en la época de San Agustín no había la representación. En las cruces que vemos no está Cristo muerto. Bueno, la primera representación de Cristo en la cruz que conservemos está en la puerta de madera de Santa Sabina en Roma. Pero es Cristo crucificado sin cruz. Esa es la primera. Pero sí es verdad, como estás comentando, que en los primeros momentos del cristianismo, que esto también lo tratamos de forma extensa en el curso, el cristianismo tiene un rechazo hacia la cruz porque era algo indigno, era algo vergonzoso morir de esa manera, y tener a tu Dios y representarlo así pues no era de su agrado. Entonces, como bien has dicho, buscan otras maneras
como un eufemismo, pues eso, Cristo como cordero, pues porque como el cordero es una víctima del sacrificio, Cristo también fue víctima del sacrificio. Vamos a representar a Cristo como un pez, vamos a representar a Cristo como un buen pastor, como Orfeo, como Apolo. Entonces hay multitud de representaciones hasta que poco a poco el cristianismo va aceptando y le da la vuelta. Y dice, bueno, ¿por qué tiene que ser algo negativo que nuestro Dios haya muerto en una cruz? Vamos a decir que es un Cristo victorioso, que ha vencido en la cruz, que ha sobrevivido a la muerte, que ha resucitado. Entonces la cruz la empiezan a ver como algo positivo en vez de negativo, pero la puerta de Santa Sabina, creo recordar que era del siglo V. A partir de ahí sí que es más habitual ver a Cristos crucificados, pero normalmente vivos, sin sufrir, como suele ser normal y más característico en el románico. Iba a decir algo y estaba pensando en lo que te iba a decir y se me ha ido. Y aquí en España vamos a tardar bastante, porque el primer Cristo crucificado que tenemos nosotros es el marfil de Fernando y Sancha del Arqueológico, que ya es 1063, mientras que en el mundo carolingio y en el mundo otoniano ya hay varios Cristos crucificados pues del siglo VIII, IX, X y demás, ¿no? O sea que dependiendo del territorio, nosotros aquí somos un poquito más anicónicos. Siempre dicen que es por el concilio de Elvira, que hay un canon que dice que no se pueden representar imágenes en los interiores de los templos. Entonces hay quien considera que eso lo fuimos arrastrando hasta la época medieval, ¿no? Y que nos costó un poquito más el ver a Cristo en una cruz. Pero va a ser algo progresivo. Gracias. Nada. ¿Algo más? Sí. Espera, que le pasan el micro. Vale, buenos días y Buenos gracias días. por la conferencia, que ha sido estupenda. ¿Se sabe algo sobre los artesanos o artistas? Es decir, ¿había alguna escuela que les daban formación? ¿Vinieron de otros territorios donde había tradición de mosaicos? ¿Se sabe algo de estas personas que hicieron estas obras de arte? De las cosas que yo he leído no suelen hacer, no hacen nada de hincapié en eso que estás preguntando, que además es súper interesante, pero entre la poca documentación que hay y que luego encima en los libros tampoco hace mucho caso a esos aspectos, sí se sabe que, por ejemplo, San Vital no fue una empresa imperial, es decir, no fue Justiniano el que dijo quiero que hagáis estos mosaicos en San Vital. Sin embargo, sí que aparece él representado. Entonces, si eso es lo que se hacía en Rávena, que era una provincia, en Constantinopla el nivel y la calidad tenía que ser brutal, ¿no? En algunas ocasiones, en pocas, a las provincias lo que llegaba era lo que había sobrado de Constantinopla en cuanto a materiales. Entonces, normalmente en las provincias no siguen la moda de la capital, sino que reciben, me han sobrado 3 cornisas, 8 capiteles, esto llévaselo a tal sitio, a tal otro, y que se apañen, ¿no? Entonces, muchas veces los artesanos locales tenían que apañarse con el material que llegaba de la capital. Y en otras ocasiones, pero de forma muy puntual, sí que se envió a artesanos o arquitectos o a canteros y demás al sitio. Entonces ahí ya sí que se ve que están más a la moda o que tienen más pericia o que hay mayor calidad porque vienen de la capital. Pero en esta época, a ver cómo lo explico, no hay, como digo, muchos datos, no se le da mucho, no tienen interés, ¿no? Pero sí que tuvieron que llegar de muchos sitios, ¿no? Rávena, como hemos dicho, es el centro de muchas rutas y ahí tuvo que llegar gente de Oriente, de la propia Italia, confluyeron allí y de ahí todo ese esplendor, ¿no? O sea, tanto locales como extranjeros llegaron. ¿Cuántos y cómo y qué hicieron? No se especifica en ningún sitio. Nada. ¿Más? Por aquí, José. Gracias, Tania. Nada. Hola, buenos días. Hola. Yo que tengo una laguna de cronología, ¿de dónde reside tanto la cultura como, en este caso, para los primeros cristianos, de un eremitario que hay, según he visto en el mapa, que podía pertenecer al territorio bizantino en la provincia de Jaén? No sé si te suena No. el eremitario de Valdecanales, en el término de Rus, porque es un sitio emblemático, enigmático, desgraciadamente está abandonado, cada vez está más destruido,
pero que yo tengo una serie ahí de incertidumbres que no sé dónde ubicarlo, porque por desgracia tampoco informa mucho al respecto en la zona. Pues nada, el Justiniano, dentro de ese proyecto militar que os he puesto el mapa, pues eso, va a reconquistar Italia, el norte de África, y también los bizantinos van a estar aquí en España, en la península ibérica. En ese momento, en el mundo visigodo, había un enfrentamiento entre dos posibles candidatos al trono y uno de ellos, creo recordar que era Tanagildo, pide ayuda a los bizantinos. Dice, oye, si me ayudáis en esta guerra civil que tengo, yo os doy algún territorio y tal. Y efectivamente vinieron los bizantinos, no trajeron aquí al mayor ejército del mundo, pero sí que trajeron un contingente importante, ayudaron a Tanagildo, Tanagildo sube al poder y les va a dar toda esa zona sureste de la península. Y creo que estuvieron como 70 años, quiero recordar, los bizantinos por aquí. Y entonces, bueno, pues luego, ahora no recuerdo qué otro visigodo fue ya el que unificó todo, los echó, pero sí que hubo ahí un momento de conexión mundo bizantino, mundo visigodo. Sí es verdad que la frontera bizantina había ocasiones que era más amplia, otras veces menos, pero el mundo bizantino estuvo presente en el sureste de la península. De hecho, aquí en el mapa lo habéis visto. Y como es una época muy complicada, claro, cuando se hacen excavaciones o cuando se encuentran sitios así, ¿de qué es? ¿Es visigodo? ¿Es del momento en el que estuvieron por aquí los bizantinos? ¿Dónde estaba la frontera exactamente? ¿No? Aquí lo veis. ¿Veis? En otras ocasiones el mapa lo vais a ver así, hasta aquí. O sea que tampoco hay, no se sabe con exactitud cómo fue la frontera bizantina en cada uno de los momentos, pero que hubo presencia bizantina en el sureste de la península y que tuvo que influir en el arte, en el protocolo, en el ceremonial, en todo, en el mundo visigodo, segurísimo. Y a lo mejor, no sé, no conozco lo que dices de Jaén, pero si dices que tiene vínculos... No, yo al ver el mapa digo, pues sí que parece que lo pero incluye. Bueno, los y pone que también... siglo VI a siglo VIII, ya con la llegada de los musulmanes. Yo entendí que era visigodo, pero al ver ya... ¿Pero qué ponen los carteles de ese eremitorio? Eremitario del Valdecanales, siglo VI a siglo VIII. Se entiende cuando ya vinieron los musulmanes. Pues entonces estaría a caballo entre la llegada y la salida de los bizantinos, también el mundo visigodo. O sea, es como una cronología complicada por la zona y por todos los que estaban por aquí. Entonces puede ser una cosa u otra. Y está excavado en la roca, una roca que es arenisca roja. Ajá. Y es una cosa pues única, probablemente se única, haya y que es muy desconocida, por desgracia. Probablemente se haya visigodo porque era bastante común, ¿no? Si os vais, por ejemplo, a San Millán de la Cogolla, y también empezó como una iglesia rupestre, ¿no? Como un eremitorio. O sea que si es del sexto, pues será dentro de la época visigoda y a lo mejor con alguna influencia bizantina. Por ahí atrás. Hoy estáis animados en las preguntas. Hola, buenos días. Hola. Gracias por la conferencia, maravillosa. Tengo una pregunta. En relación a esta descripción que has hecho de cómo estas figuras van perdiendo en naturalismo y van hacia una rigidez, a mí me llama la atención que estos brillos que tú has comentado, me imagino que eso tiene que ver con cómo colocas la tesela para que la luz incida. Eso es una resolución técnica y hay alguien pensando, o bien esos rostros que tienen esa figuración tan al final con estos naranjas y esas sombras, eso también es una decisión técnica muy, muy elaborada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los patrones de dibujos los hacían otros que los que estaban ejecutando el mosaico? ¿O que tenían...? ¿Por qué pasaba eso? Porque es como contradictorio, ¿no? Bueno, la técnica, como os he dicho, va a ser la misma que los romanos. Lo que pasa es que en el mundo bizantino, por ejemplo, deciden que en vez de dejar la pared completamente lisa, impoluta y recta, bueno, vamos a dejar unas irregularidades. Porque cuando yo pongo las teselas en un espacio que no es completamente liso, va a crear
ciertas ondas, olas, ¿no? Y eso luego va a repercutir en los destellos y en ese juego de luces y sombras, en esos destellos. Entonces, por eso, cuando os he puesto la imagen de la cruz de San Apolinar, hay unas estrellas que brillan y otras que no. Pues depende de si está más plana, si está, como dices tú, más hacia un lado, más hacia el otro. Y querían eso, ¿no? Porque con esos destellos y esos juegos de luces, lo que consiguen es cierto movimiento, que tú, cuando te estés moviendo, esos reflejos también se van moviendo y tú creas que la figura se mueve, que es lo que decía Procopio en ese pequeño texto que os he leído. Entonces, siempre detrás de estas imágenes hay una estética, es decir, que hay un pensamiento, hay una filosofía. En este caso, el filósofo que domina es Platón y Plotino, en el cual lo espiritual y lo del más allá es más importante que lo del más acá. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Creando atmósferas que te lleven, que te eleven. En el mundo bizantino lo que buscan es que aunque suene contradictorio, es un materialismo místico. Diréis, esto no puede ser. Pues sí, a través de lo material, a través de los brillos, los oros, las piedras preciosas, tú consigues elevarte hacia la divinidad y conectar y trascender de alguna manera. Por eso toda la riqueza y todos esos brillos y esos colores que hay en el interior de las iglesias, para que tú creas que estás en la Jerusalén celestial y que eso te ayude a elevarte, a trascender y a comunicarte o a relacionarte con Dios. Entonces siempre hay una base teológica, una iconografía, una estética, una filosofía detrás de todo esto. Los artesanos eran anónimos y era el teólogo el que decía, aquí quiero una cruz, aquí quiero un Cristo, y luego, claro, la estética pues es la que iba acorde al momento, ¿no? Una estética muy conceptual y muy simbólica, en la que lo espiritual prima sobre lo material. Entonces, por eso la rigidez, la planitud, los ojos grandes, ¿no? Todo muy expresivo. Nada. Al fondo, José. ¿Cómo se nota que ha sido a las 12 en vez de a las 12:30, ¿no? Ya puesto ya, vale. Bueno, también antes que nada muchas gracias por esta conferencia. He pasado un rato muy bueno, muy agradable. Gracias. Y solamente una pregunta. ¿Cabe la posibilidad de tener acceso a esta presentación para memorizar y para revisar todo lo que ha estado explicando? No sé, voy a preguntar. Javier, ¿se ha grabado al final? Sí, toda la presentación, toda la conferencia se ha quedado grabada. Y en los próximos días, en la página de YouTube de la Casa de la Cultura de aquí de San Lorenzo del Escorial, la vais a tener accesible. Entonces, muchas gracias. Ahí podéis rememorar la mañana de hoy. Gracias. Bueno, pues ¿Ya Tania, está? muchísimas Venga, gracias nada. a todos. Indicaros que el curso empieza la próxima semana para unos en Madrid, también en San Lorenzo empezará la próxima semana y para otros en Segovia dentro de 2. Estar atentos, cualquier duda, pues estamos por aquí, sino en la página web www.caminosdelrománico.com. Muchas gracias. Gracias.